Bueno, yo voy a tratar de darles como una visión un poco general de cuáles creemos desde la red de periodistas de aquí que son los problemas centrales que está pasando la prensa en México y que pueden darnos alguna luz para explicar lo que está pasando, y después dejaré que Juan Carlos y Nenia, que están en áreas mucho más especializadas, puedan entrar a platicarles lo que está pasando con dos temas centrales, que son la impunidad y la violencia. Hoy tenemos fenómenos como de periodistas que son asesinados con cierta periodicidad, reporteros, periodistas que desaparecen también sin dejar huella, o ataques muy violentos contra medios de comunicación. La mitad de las agresiones vinieron de agentes del Estado, policías, ministerios públicos, funcionarios, directores de comunicación social, gobernadores. Vemos que los funcionarios aparecen como los principales agresores y, bueno, ¿cómo vas a ir a denunciar si están ahí, no los que están violentando? Y los agresores ahí están, digamos, como podrán darse cuenta, pues el 52% de los agresores son funcionarios públicos, si no me equivoco es 16% lo que ocupa la delincuencia organizada. No es un tema nuevo, no es un tema sexenal, digamos que sí se ha agudizado en los últimos años, un poco a partir de la estrategia de seguridad pública que se puso en marcha. Lo que no habíamos visto antes de 2006, por supuesto, y antes de 2000, quizá en unas cosas nunca. Uno es los ataques a medios de comunicación con explosivos, armas de alto poder. Había ocurrido, por supuesto, alguna vez, pero no en la cantidad en la que ahora ocurren. Por supuesto, en ninguno de estos casos, en ninguno de los casos de agresiones a medios de comunicación, existe un solo detenido. Las investigaciones son pobres y no hay hasta la fecha un solo detenido de los ataques, de estos 42 ataques. Los periodistas están a dos frentes, digamos, por un lado la acción de la delincuencia organizada, por otro lado la violencia tradicional que veíamos del poder público que intenta silenciar periodistas. La autocensura, las editoriales de los diarios que dicen hoy no voy a publicar ya nada del tema de la violencia, es curioso porque había diarios que ya no publicaban nada desde antes, no de que existieran estas editoriales, pero bueno, estas editoriales surgieron y presentaron una posición pública. Creo que la violencia también es regionalizada, ¿no? Es muy acusado en el norte la violencia que viene de la delincuencia organizada. Hacia el sur, por ejemplo, en la zona del sureste, Oaxaca, Chiapas, hay una violencia más de tipo política. Las desapariciones de periodistas, la primera que se tiene registrada es en 2003, es un fenómeno que no existía en México, que no lo teníamos registrado o detectado de ese modo. No solamente es el tema de los periodistas, estamos hablando de zonas literalmente silenciadas por el impacto de la violencia contra la prensa. Entonces es un efecto, como te decía, multiplicador, porque silencias a otros periodistas, pero también le quitas el derecho a saber a la gente. Y también una cosa que debemos admitir y tenemos que entender para el análisis de lo que está ocurriendo, que es la infiltración de las bandas delictivas en las redacciones, ¿no? Periodistas que o son comprados o son obligados o forzados a trabajar para el crimen organizado. Estos son los que nosotros identificamos como factores estructurales. Uno es la corrupción e impunidad generalizada. La autoridad federal tendría que atender, sí, pero también tendría que hacer los gobiernos locales y los gobiernos municipales, todos en su nivel de acción. El otro es esta relación de complicidad prensa-poder que se construyó durante décadas. Yo creo que todos ustedes identifican estas portadas del periódico cuando Enrique Peña Nieto fue a la Ibero y al día siguiente teníamos estas notas tan destacables en las que decía éxito de Peña en la Ibero a pesar del intento de boicot. Las escuelas no están discutiendo para qué somos periodistas y a los dueños no les importa que sus periodistas sean profesionales, les importa
poder pagarles poco. Los empresarios de los medios no se están haciendo cargo del problema porque cuesta dinero, proteger a periodistas cuesta dinero. Y vaya, nosotros finalmente trabajamos con eso, y como las organizaciones de sociedad civil, el problema es demasiado grande para hacerse cargo de ellas, entonces lo que nos queda es trabajar en la capacitación, en temas de autoprotección, y es por donde vamos finalmente trabajando. También es importante hacer estas investigaciones, estos análisis, visibilizar los casos. Es urgente reconocer en este sentido que, bueno, primero garantizar el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres y a su libertad de expresión. En el segundo momento es urgente también reconocer la responsabilidad del Estado mexicano para tomar medidas urgentes y garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres periodistas. Por supuesto, una acción mucho más decidida, en todos los niveles, una acción mucho más decidida del Estado para sancionar agresiones contra periodistas. En la medida en que alguien que sabe que puede ir a la cárcel o puede ser sancionado por amenazar, por asesinar, vaya, creo que ahí es la manera más efectiva de abatir la violencia contra la prensa. Nada más para terminar, en este país hay un dicho que dice que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Quizá los asesinatos más escandalosos sí hayan sido cometidos por el crimen organizado, no lo sé porque no tenemos investigaciones concluyentes, pero quizás sí. Pero el que amarra a los reporteros y a los que nos amarran antes de llegar a esa situación, pues yo tengo muy claro y identificado, son los dueños de los medios y los gobernantes que le hablan a los dueños de los medios para decirle: cambia ese reportero, quita ese, bájalo, muévelo, ¿no? Ese desprecio por el trabajo periodístico que se ha acuñado en este país, yo digo, pues es el que amarra la pata, ¿no? Y luego pues ya es mucho más fácil, si estás amarrado, pues que lleguen otros sitios.